para comenzar con uno de los temas fundamentales que vamos a revisar en este canal y que forman parte del conocimiento básico de cualquier ingeniero, se encuentra la resistencia de materiales. Es esta área de la mecánica que se encarga de estudiar cuál es el comportamiento que tienen los elementos estructurales o que soportan algún tipo de carga, bien, ante estos estímulos externos. ¿Qué es un elemento estructural? Bien, una silla, una mesa, un banco, bien, un escritorio de trabajo, los elementos un poco más complejos, como lo puede hacer aquella estructura que soporta nuestra casa, bien, que soporta un edificio, todos los elementos que integran un puente, bien. Todos estos sistemas están sometidos a cargas externas, pueden ser cargas estáticas, es decir, que no varían a través del tiempo, como lo puede ser el propio peso, bien, del puente, y cargas dinámicas, aquellas las cuales fluctúan o varían a través del tiempo, como puede ser el paso de los automóviles, bien, en el transcurso del día. Bien, pero ¿cuál es el efecto que tienen estas cargas dentro de estos elementos estructurales? Bien, estas cargas se ven traducidas a través de lo que serían los esfuerzos, que son estas reacciones internas que experimentan estos elementos estructurales, bien, y que son las que nosotros como ingenieros nos permiten evaluar el estado de salud que tienen estos componentes. Es decir, si bajo la acción de cierto tipo de cargas, estos elementos van a estar propensos a fallar, bien, o se van a mantener operando dentro de las condiciones para las cuales los fueron diseñados, bien. Es importante mencionar que no solamente las cargas, bien, es el único factor que afecta el desempeño de estos componentes. Hay otras características, como lo pueden ser las propiedades mecánicas, es decir, de qué tipo de material está fabricado el puente. Puede ser una aleación de acero, bien una aleación de aluminio o una combinación de algún otro tipo de materiales. También tiene que ver con esto las condiciones de frontera, es decir, cómo está soportado el elemento, si en los extremos, si tiene apoyos intermedios, bien, cómo son sus uniones, si están hechas mediante remaches o están soldadas. Cada uno de estos elementos tendrá una influencia importante, bien, dentro del desempeño del componente. Entonces es aquí, dentro de este capítulo número 1, enfocado a analizar lo que serían esfuerzos de tensión, compresión y esfuerzos cortantes, que vamos a sentar las bases para comenzar a realizar este tipo de análisis. Para abordar el tema, bien, quisiera empezar a definir cuál es el objetivo primordial de la mecánica de materiales. Y no es otro que, como lo mencionamos previamente, analizar lo que son esfuerzos, deformaciones y desplazamientos que ocurren en las estructuras, bien, o en sus componentes, debido a las cargas que actúan sobre ellos. Una parte fundamental para los ingenieros es poder corroborar a través de experimentación que todos estos fundamentos teóricos, bien, se pueden cumplir. Bien, ambos tienen un peso sumamente importante. Si como ingenieros no somos capaces de traducir todas estas ecuaciones dentro de un experimento para poder garantizar su desempeño y su cumplimiento, entonces nos estaríamos perdiendo una parte muy, muy importante. Pero por otro lado, si solamente basamos nuestras decisiones en la observación sin poder fundamentar con un cálculo teórico, entonces estaríamos perdiendo la parte más abstracta de lo que es la ingeniería. Estos dos elementos se tienen que complementar, la parte teórica con la parte experimental, para poder sacar conclusiones, bien que sean confiables y que nos sirvan para poder analizar componentes estructurales. Bien, pero ¿cómo procedemos para analizar o para estudiar este tipo de componentes? Bien, primeramente tenemos que entender, bueno, cuál es la lógica detrás de estos conceptos que nosotros vamos a utilizar y después cómo llevar esta lógica a esos conceptos prácticos. Por ejemplo, en un caso muy sencillo, tenemos ejemplificada en esta imagen lo que sería un ala de un avión. Bien,
Un ala de un avión es un elemento muchísimo más complejo del que está mostrado aquí, por lo cual, de manera estricta, requeriría un análisis muchísimo más profundo, pero también es necesario que nosotros podamos abstraer, bien, versiones simplificadas de estos elementos para poderlas analizar, bien, de una forma clara, aplicando conceptos de ingeniería. Para este elemento que se encuentra por ahí mostrado, analizaremos, bien, dos conceptos fundamentales. Primeramente, condiciones de carga. Todos aquellos elementos, bien, que generan fuerzas externas sobre el elemento estructural. Y para esto lo vamos a traducir en el diagrama de cuerpo libre que se encuentra en la figura número 2. Bien, ¿qué es un diagrama de cuerpo libre? Un diagrama de cuerpo libre es un bosquejo en el cual se representan de manera simplificada las cargas que actúan sobre el elemento. Bien, aquí ahondando un poco y con algo de conocimiento de ingeniería, sabemos que nosotros podemos tener cargas distribuidas, cargas puntuales, bien, y momentos flectores. Bien, una carga distribuida es aquella, como su nombre lo dice, que está aplicada en cierta longitud del elemento. En este caso está representada como un perfil triangular. Ese perfil triangular parte desde un apoyo, bien, que estaría dado en el punto A, lo cual representa el fuselaje del avión, bien, hasta el extremo libre, en el punto C, y representa lo que sería el peso de esa ala. Segundo punto, tenemos una carga puntual, una carga que está aplicada directamente sobre un punto del elemento, sobre una zona muy localizada. Esa está representada por la variable WE y se refiere a lo que sería el peso del motor. El peso por sí solo, perdón, el motor por sí solo, al momento de estar siendo soportado por el ala, pues va a ejercer una fuerza hacia abajo y tenemos que considerarla dentro de nuestros análisis. Tercera carga que está considerada por ahí es un torque. Bien, un torque es un par que va a intentar generar un giro, bien, o una flexión sobre ese elemento. ¿Y por qué simulamos un torque en ese punto? En una condición dinámica, cuando el motor esté girando, el aire que va a empezar a propulsar esas hélices va a intentar o va a generar un giro en ese elemento. Entonces, como ingeniero, tenemos que considerar cuál sería el efecto que tendría el giro de ese avión, bien, dentro de las deformaciones o desplazamientos. Ahora bien, ¿qué otras variables son importantes? Bien, las dimensiones, las distancias en las cuales están aplicadas esas cargas, así como la longitud total del ala. Eso va a tener un impacto significativo en lo que serían las deflexiones o los desplazamientos verticales que van a tener. Creo que todo lo hemos visto al momento de abordar un avión y cuando éste va despegando, bien, o cuando éste sufre turbulencia, hemos visto cómo las alas, bueno, tienden a flexionarse, bien, a tener un movimiento, bien, de ascenso y descenso, bien. Entonces, como ingenieros, nosotros debemos de tener la capacidad de poder calcular cuáles son estas magnitudes de deformaciones y de desplazamientos que van a mantener al ala trabajando dentro de una zona segura, por decirlo así. Finalmente, la tercera imagen no muestra otra cosa que un mapa de colores, bien, de los desplazamientos que tiene el ala bajo la acción de ciertas cargas. Esta es obtenida, bueno, a través de alguna simulación por elemento finito. Pero es importante mencionar, como ingenieros, no todos los análisis se realizan a través de simulación. Es aquí donde estos conceptos teóricos, bien, nos dan los fundamentos a nosotros para poder resolver problemas. Entrando un poco más de lleno a la definición de lo que serían los esfuerzos más fundamentales que actúan sobre un elemento, bien, vamos a tocar este tema. Esfuerzos normales y deformaciones normales. Bien, ¿por qué es un esfuerzo normal? ¿Por qué se llama esfuerzo normal? Bien, para dar contexto, supongamos que nosotros tenemos una pequeña barrita de una longitud arbitraria, la longitud definida por la letra L. Bien, ahora bien, esa barrita de sección transversal circular
está sometida a la acción de una carga P. Esa carga P, que la vemos ejemplificada por esas flechas que salen del elemento, pues va a tender a estirar el elemento, por lo cual comúnmente decimos en términos de ingeniería que el elemento va a estar sometido a cargas de tensión. Bien, bajo la acción de esa carga P, este elemento va a intentar mantenerse en esa condición de reposo bajo la cual fue diseñado. Al momento que nosotros intentemos estirarlo, pues va a experimentar una resistencia interna que se va a oponer, bien, a la acción de esa carga P. Esa resistencia interna no es otra cosa que el esfuerzo, ¿sí? Ahora bien, la magnitud de esa carga P está soportada solamente en cierta área, ¿bien? En el área de la sección transversal, definida por lo que sería el diámetro de esa barra. De tal forma que para poder nosotros tener una condición de esfuerzo normal en el elemento, se deben de cumplir dos premisas. Primeramente, que la carga P esté aplicada directamente sobre el centroide o el centro de masa del elemento. Bien. Y segundo, que la fuerza P esté aplicada perpendicular a esa área de la sección transversal. Esto nos garantizaría que el esfuerzo, independientemente de la longitud en la cual evaluemos nosotros el elemento, va a ser uniforme. Y ahí nos llevaría a esta primera fórmula que presentamos. El esfuerzo sigma es igual a P sobre A, donde P es la carga aplicada y A es el área de la sección transversal. Esta es una de las fórmulas más importantes, bien, para la ingeniería mecánica, bien, y a partir de aquí, bueno, se deriva la aplicación de muchísimos conceptos. Ahora bien, tenemos que tener alguna convención de signos que nos indique, bien, cuáles serían los esfuerzos de tensión y por consiguiente también cómo serían los esfuerzos de compresión. En el ejemplo anterior, vimos que las flechas apuntaban hacia afuera de la sección transversal del elemento, generando tensión. Pero ¿qué pasaría, bien, si en vez de que fueran hacia la parte exterior, esas flechas apuntaran hacia la parte interior del elemento? Entonces generarían compresión. Bien, para nosotros tener un marco de referencia, bien, tendríamos que estandarizar cuál sería el signo de estos esfuerzos, para lo que los esfuerzos de tensión siempre los vamos a considerar positivos y los esfuerzos de compresión siempre los vamos a considerar negativos. Pero ¿qué pasa? Bien, en el otro sentido, cuando nosotros queremos unificar unidades, bien, sabemos que existen, bueno, distintos sistemas de medición, pero los más utilizados es el sistema inglés y el sistema internacional. Bien, sistema internacional, las unidades de fuerza pueden ser medidas en Newton, bien, y las unidades de área en unidades de longitud al cuadrado, y estas pueden ser milímetros al cuadrado, centímetros al cuadrado o metros al cuadrado. Bien, la relación que existe entre la carga, bien, y el área, lo cual nos llevaría a dividir newton sobre metro cuadrado, newton sobre milímetro cuadrado, newton sobre centímetro cuadrado, nos llevaría a la definición de lo que son pascales. Bien, y es la medida o la unidad en la cual nosotros vamos a expresar el esfuerzo. Por otro lado, en el sistema inglés, bien, la fuerza es expresada en libras comúnmente, bien, también la podemos expresar en kilolibras, bien, que son libras por 10 a la 3. Y el área de la misma forma está expresado en unidades de longitud al cuadrado. Lo más común es expresarla en pulgadas cuadradas, bien, o en pies cuadrados. Ahora, el ejemplo que tenemos en este caso, libra sobre pulgada cuadrada, es comúnmente conocida como PSI. Bien, hasta este punto, pues ya tenemos un contexto general de lo que serían los esfuerzos normales. Ahora bien, ¿cuáles son las limitantes de la fórmula que acabamos de ver? Sigma es igual a P sobre A. Primeramente, esta ecuación es válida si los esfuerzos están uniformemente distribuidos a través de la sección transversal. Y esto lo logramos justo o solamente cuando la carga está aplicada directamente sobre el centroide. Bien,
Para algunas otras condiciones donde las cargas sean excéntricas, que no estén aplicadas directamente sobre el centroide, tendremos algunas otras condiciones de esfuerzo, bien, que evaluaremos más adelante. Importante, cuando nosotros tenemos un elemento sometido a alguna carga externa, este va a experimentar esfuerzos, pero a su vez también va a experimentar deformaciones. Si bajo la acción de una carga normal experimentamos esfuerzos normales, estos también van a estar relacionadas con deformaciones normales. El término para definir la deformación en inglés es strain. ¿Bien? Pero ¿qué es la deformación? Bien, la deformación es el cambio de longitud que va a tener este elemento bajo la acción de la carga externa respecto a su longitud inicial. Bien, importante, así como nosotros tenemos esfuerzos que son positivos, que son a tensión, y esfuerzos que son negativos, que son a compresión, lo mismo va a ocurrir para las deformaciones. Para clarificar esto, bueno, nos vamos a enfocar en los dos dibujos que tenemos de apoyo por ahí. Primeramente, el de color amarillo será una barrita de sección transversal rectangular que está sometida a cargas de tensión. Como ya mencionamos, estas cargas apuntan hacia afuera de la sección transversal. Esa barrita inicialmente tiene una longitud inicial L, pero al estar sometido a una carga P, entonces vamos a tener un incremento en esa longitud inicial. Es decir, la barrita va a terminar al final de ser aplicada esa carga P con una longitud mayor de su longitud inicial. Ese incremento que nosotros tenemos en esa longitud se denomina delta o delta L. En este caso, para elementos sometidos a tensión, la longitud final de la barra sería mayor que la longitud inicial. Bien, pero ¿qué pasa cuando tenemos un elemento sometido a compresión? En un elemento sometido a compresión, al contrario de un elemento sometido a tensión, la longitud final sería menor que la longitud inicial. Esto es porque debido a la acción de la carga P, el elemento va a tender a comprimirse. Bien, la razón de compresión que vamos a tener ahí se va a denominar delta. Delta sería el cambio de longitud final menos el cambio de la longitud inicial. Entonces, bien, ¿cómo nosotros podemos cuantificar cuánto realmente cambió la longitud de un material respecto a su longitud inicial? Y es aquí donde entra el término de la deformación. La deformación está definida por la letra griega epsilon, bien, similar a una letra E, bien, y no es otra cosa que delta sobre L, donde L es la longitud inicial del elemento. Delta, como ya lo mencionamos, es la diferencia entre la longitud final menos la longitud inicial. Y aquí es importante tener en cuenta, entonces, si nosotros estamos dividiendo un cambio de longitud entre una longitud, pues ¿cuáles serían las dimensiones que tiene la deformación? Bien, bueno, la deformación es una medida adimensional. No tiene dimensiones, simplemente es un valor numérico que me expresa lo que sería este cambio entre las longitudes. Dependiendo de la literatura o de la bibliografía que nosotros revisemos, también podríamos encontrar que la deformación puede ser expresada a manera de porcentaje. Y esto es totalmente válido. Por ejemplo, si nosotros tenemos una barrita que inicialmente tiene una longitud de 100 milímetros y bajo la acción de una carga de tensión se logra elongar hasta 110 milímetros, entonces su deformación sería del 10%, ¿bien? O 0.1. Vamos a clarificar esto a través del desarrollo de algunos ejemplos. Pero lo más importante es que queden sentadas las bases de cómo se define un esfuerzo normal y cómo se define una deformación normal. Bien, vamos a pasar a la solución de este ejercicio a través primeramente de lo que sería el análisis del texto. Bien, por aquí nos menciona, bien, que un poste construido de una sección hueca tubular de aluminio soporta una carga compresiva de 26.000 libras.
Los diámetros internos y externos del tubo son 4 pulgadas y 4.5 pulgadas respectivamente. La longitud del tubo es de 16 pulgadas. Bien. Ahora bien, nos dice el texto que el acortamiento del poste, debido a esa carga medida, es de 0.011 pulgadas. Entonces nos está dando bien ese valor de delta, que es el acortamiento que tiene el poste bajo la acción de la carga P. Nos pide determinar cuáles serían los esfuerzos de compresión y la deformación del elemento. Bien, proceso de solución. Primeramente, contar con los datos. Bien, es importante listar cada uno de los datos. Bien, que nos menciona el problema. Tenemos la magnitud de la carga, que sería 26,000 libras. Bien, pero en este caso, y siguiendo la convención de signos, sería una carga de compresión, por lo cual debemos considerar un signo negativo. Ahora bien, tenemos también la longitud del elemento. Esta sería nuestra longitud inicial y son 16 pulgadas. Tenemos también las dimensiones de nuestros diámetros externos e internos de 4.5 y 4 pulgadas respectivamente. Y finalmente el valor de delta. Bien. Ahora bien, para poder determinar cuál sería el esfuerzo de compresión que está experimentando nuestro elemento, deberíamos utilizar la fórmula que definimos. Esfuerzo es igual a carga sobre área. Esto es válido. ¿Por qué? Porque como vemos, la carga está aplicada directamente sobre el centroide, es decir, sobre el centro, en este caso, de esa sección circular. Bien. La otra, la carga es perpendicular a esa área. Forma un ángulo de 90 grados entre el plato de color azul, bien, y bueno, el vector de la carga. Bien, tenemos las unidades definidas, 26,000 libras, y el área, recuerden, es una sección tubular, bien, es hueco el elemento, por lo cual el área solamente estaría conformada por las paredes de esa sección circular. Bien, ¿cómo logramos calcular esa área de esa sección hueca? Bien, de nuestra fórmula general, sabemos que el área de una sección circular es, bien, pi cuartos por diámetro al cuadrado. Pero en este caso, pues necesitamos, bien, sustraer el área de la sección externa menos el área de la sección interna, de manera que lo único que podamos calcular sería el área de la pared. Bien, de tal forma que al momento de calcular nuestro esfuerzo tendríamos nuestras 26,000 libras, bien, dividido entre los términos que calculan la resta de esa área. El valor del esfuerzo correcto sería menos 7,790 libras sobre pulgada cuadrada o PSI. Por otro lado, el término de la deformación. Bien, tenemos una deformación compresiva. Bien, nuestro elemento perdió longitud al estar sometido a una carga de compresión, por lo cual tendríamos un valor de delta. Bien, para poder calcular la deformación, sería simplemente la división de ese delta sobre L, donde L, recordamos, es la longitud inicial. Ahora bien, podemos observar claramente que nos va a dar, bien, una cantidad adimensional. El resultado nos muestra que la deformación que está experimentando ese elemento sería 7.50, bien, por 10 a la menos 6. ¿De acuerdo? Este sería una deformación negativa. Bien, al momento hemos cumplido con desarrollar este ejercicio utilizando las fórmulas que hemos revisado previamente. Bien, aprendizajes. Bien, a manera de resumen, bien, dentro de este primer video hemos entendido cuál es la definición de una fuerza normal, la definición de un área normal, bien, y la definición de un centroide de manera general. Como segundo punto, hemos comprendido de manera fundamental los conceptos de esfuerzo normal. También hemos comprendido de manera fundamental lo que sería el concepto de deformación normal, así como las fórmulas que los definen a ambos.